aquí hablamos de ideas. Las mentes pequeñas discuten personas, las mentes medianas discuten eventos, las mentes grandes discuten ideas. Bueno, vamos a hablar un poco de la resolución que publicó Cuba Debate, que sale en la Gaceta de Cuba. Creo que fue el jueves o el viernes, no me acuerdo bien. Voy a ver si la comparto ahora mismo con ustedes. De ahí está. Y que dice que, bueno, la Gaceta Oficial publica una información sobre el ordenamiento de la comercialización mayorista y minorista por actores económicos no estatales. Aquí, miren, esta semana hubo un evento muy jugoso, con mucha información positiva que se dio por el Centro de Estudio de la Economía Cubana, que ahora dirige Juan Triana, hijo. Está Juan Triana, el economista padre, y Juan Triana, el economista hijo, y que de allí del centro tuvieron la bondad de invitarme a que yo pudiera verlo a través online, etcétera. Y fue un evento muy jugoso, con grandes presentaciones de economistas cubanos. Incluso vino un asesor sobre cómo Cuba podría hacer para reintegrarse a los organismos internacionales financieros, que yo creo que es importante a mirarlo. Hubo varias presentaciones, una clausura que a mí me parece muy buena del economista Julio Carranza, que fue director de varias oficinas regionales de la UNESCO. Y yo creo que en el medio de ese contexto sale esta resolución que ellos yo creo que no sabían, porque salió justo, creo que era el día después o el mismo día que el evento fue clausurado por, estuvo Triana y Triana habló poco, pero el que más habló en la clausura fue Carranza, que hizo una presentación que a mí me pareció muy responsable, muy correcta, con cosas de las cuales yo discrepo de su matriz ideológica, podemos decirlo de alguna manera, pero que también está en línea con lo que las personas patrióticas, responsables, pueden estar de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con esta resolución? Que yo creo que es importante mirarla. Yo he leído tres cosas que me han parecido importantes. Primero hay que leer la resolución. Usted tiene que leer la resolución para entender de qué se trata, porque hay tanta gente hablando por ahí de que van a quitar todo el sector de por cuenta propia. ¿Cómo que van a quitar el sector de por cuenta propia? Que se va a acabar toda la MIPYME, que esto es un golpe mortífero, que ya la gente no va a poder vender bocaditos. Eso no tiene nada que ver con la resolución. La resolución compete fundamentalmente al comercio mayorista. En mi opinión es una mala resolución, pero es importante que usted se entere de lo que está hablando. Si usted quiere ser un ciudadano responsable, aportar a la virtud republicana, fíjese que el lema de Martí, ser cultos para ser libres, repito, ser, porque se me fue una L que es incorrecta ahí, ser cultos para ser libres, es un fundamento esencial republicano. Fíjese que en la Ilustración, en términos hasta de la Ilustración, John Stuart Mill hablaba de darle votos diferentes a las personas mientras más educadas fueran, en el entendido de que la república crece en el espacio de la deliberación, y la deliberación necesita educación. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer la tarea. Y en eso, esto yo creo que es grande, cuando incluso en la época de la Segunda República, desde 1934 a 1952, cuando se produce el golpe de Estado el 10 de marzo, no el 26 de julio, como dice Rubio, que es la clausura de la República se clausura el 10 de marzo del 52. Y con el gobierno del cual Rafael Díaz Valar era ministro. Yo sé que eso molesta, porque hay que llevarse bien con los que dominan Miami, pero esa es la historia, esa es la verdad, ese es el hecho. Tú tienes derecho a tus interpretaciones, no a tus propios hechos. La Segunda República se clausura el 10 de marzo de 1952. Y es cuestión de objetividad y valor decirlo así, senador Rubio. ¿Me entiendes? Si no, no estás hablando de la historia de Cuba. No sabes lo que estás, o no sabes, o estás cayendo en una concesión, que esa sí es importante en términos de objetividad. ¿Cuándo termina y cuándo empieza la República? 1934, básicamente 1940, porque hay
una serie de gobiernos dictatoriales, o alguien podría decir 1936, elecciones cuando gana Miguel Mariano Gómez. Hay diferentes variantes, pero lo que sí está claro que no es el 26 de julio de 1953, como dice Rubio, que por un accidente de la historia se clausura la República Cubana. Entonces, ¿qué es importante aquí decir? Que incluso dentro de eso, las voces más preclaras, entre ellas el doctor Rafael García Bárcena, del Movimiento Nacionalista Revolucionario, abogaban por convertir a Cuba en una gran nación, gran pequeña nación, porque Cuba no puede ser un gran poder, pero sí puede ser una gran pequeña nación, y hablaba de la importancia de la educación ciudadana como uno de los resortes para tener una pequeña gran nación. Y esto es un elemento importante. Cuando estudiamos estos temas, vamos primero a ir a la fuente, vamos a estudiar, vamos a leer. Y dos otros temas, dos otros mensajes cortos, pero en el Facebook está el mensaje o una valoración que hace el propio Julio Carranza, que la voy a compartir desde mi Facebook, un comentario breve que él hace sobre este tema. A ver, déjenme ver. Voy a compartirlo ahora. A ver. Voy a ver, presentar otra pantalla. Déjenme ver un momentico. Compartir esta pestaña en su lugar. Ahí hay una valoración que hace Julio Carranza. Déjenme ver si la tengo por aquí. No sé qué es lo que pasa. A ver, aquí está. Déjenme ver. Caramba, no lo logro sacar. Bueno, él hace un comentario, Carranza hace un comentario donde dice que no han pasado 24 horas de un evento organizado por el Centro de Estudios de la Economía Cubana de la UH, donde tanta cosa sensata se dijo y se propuso por muchos economistas calificados y muy comprometidos con el país, y se vuelve a tomar una medida en este caso para las MIPYMES y las cooperativas que se mueve en dirección contraria a las soluciones urgentes, imprescindibles e integrales que requiere la economía. La medida se puede consultar en la edición del periódico Granma de hoy. Yo lo leí en el Cuba Debate y está todavía y lo vamos a compartir. Dice, ¿quién va a suplir con eficacia, rapidez y solvencia lo que de una u otra forma venían haciendo estos actores? Se verán los efectos, mayores precios, menor oferta y menor recaudación fiscal, así como más intermediarios y dificultades para cerrar el ciclo de comercio. No es así como se regulan los mercados y se pone orden en la dinámica de una economía en situación crítica, ni cómo se combate la inflación, todo sobre una población fatigada y acosada por las incertidumbres, y como diría aquel narrador deportivo, ¿y en qué momento? Es difícil entender cuál es el análisis concreto que da lugar a este tipo de decisiones tomadas de un plumazo. La economía no se puede conducir tratando de implementar consignas. Bueno, yo ahora me doy cuenta que creo que yo no lo voy a compartir, lo voy a compartir en mi sitio de Facebook. Yo creo que es un comentario breve, pero también muy caldeado, con caldo, con visión apropiada. Bájamelo, por favor, vamos a bajarlo. Y yo creo que es importante por el hecho de que de alguna manera se habían adoptado todo un ciclo que iba desde la importación, ya de por sí regulada, porque no se puede, las MIPYMES no podían importar directamente, sino lo hacían a través de entidades importadoras del Estado, y después conducían un proceso de economía de venta mayorista que terminaba en la venta directa al consumidor. Que hay espacio de monopolio, que hay manejo a veces artificial de los precios, que hay abusos al consumidor. Yo no dudo que eso lo haya, de hecho lo hay, pero la solución de esos problemas no es prácticamente dar pasos hacia atrás en la concentración de la actividad económica en un grupo de empresas estatales. Suena difícil decirlo, pero parece que, que hay gente todavía en Cuba no convencida de que las salidas, porque hay salidas plurales, a la crisis actual vienen del mano de una economía más orientada al mercado
de corte mixto. Y con este tipo de medidas, de ambigüedades, rumbos contradictorios, en una economía que se supone vaya a basarse cada día más en una regulación, en una redistribución, en una política para el desarrollo, pero dentro de condiciones de mercado, el envío de estas señales contradictorias tiene efectos devastadores sobre los intereses de inversión, apertura de negocios, contratación de trabajadores que son típicos de este corte. Yo no sé quién está detrás de esto, pero sí hay sectores que tienen que ver con la burocracia, que tiene un papel importantísimo, sectores que se benefician de equilibrios de reforma parcial porque tienen posibilidades de renta cogiendo dinero de un lado y llevándolo a otro mercado con la existencia de múltiples mercados y rentando a partir de las condiciones de arbitraje. Y entonces yo lo que creo que es importante en este sentido, reflexionar y ver hasta cuándo llega la paciencia de las personas. Porque incluso en el evento del Centro de Estudio de la Economía Cubana, se dice por algunas personas con cierta razón que el tiempo se ha agotado y que es sobre todo un tiempo político para tratar de procurar, yo no diría yo, la salvación del comunismo cubano o de las visiones de Fidel en su tiempo o las de Raúl o las de nadie, sino con la idea de que el país tiene una situación crítica de seguridad alimentaria y energética. Y entonces lo menos que se necesita es factores desestabilizantes, señales contradictorias que pongan en entredicho el rumbo hacia una economía mixta y la realización de una reforma tal y como está pensada. Y aquí quiero llamar la atención sobre el mal uso de dos términos. ¿Ordenamiento de qué? Si lo que se hace es desordenar cada día más. Se toma una medida y está claro que las reformas se ajustan. Hay secuencias que hay que alterar, hay momentos que hay que alterar, pero pensar que es ordenamiento, hacer una cosa y a los 5 meses hacer lo contrario, o al año o algo así. Y el otro tema es de seguir con la insistencia, que esto lo dijo Carranza, y que me parece que lo estructuró muy bien, en esa idea de nuestra apuesta por la empresa estatal socialista. No, mire, si usted tiene una apuesta, fíjese, yo como socialdemócrata, como persona que tengo estas ideas, yo creo que hay diferentes variantes de socialismo. En algunas hasta se puede converger con sectores que tienen ideas comunistas. Esto fue una de las principales guías del gran Olof Palme, cuando habló de la necesidad de un diálogo con los eurocomunistas, con los movimientos de liberación nacional como el MPLA, con Cuba. Fue el primer líder occidental que visitó Cuba, incluso antes que Pierre Trudeau. Pero de allí a que se sigue insistiendo en la matraca de un sistema fundamentado esencialmente en el control económico como manera de garantizar el control político, mal se va. Mal se va y es hora que se diga con toda claridad hasta cuándo. ¿Hasta cuándo tanta irresponsabilidad, tanto desconocimiento sobre las dinámicas y señales que una economía de mercado tiene? No hay otra opción de experimento ahora, por favor. Entonces, no van a cerrar las MIPYME, pero lo que hay que hacer es cuidar el esquema, el mensaje de que van a haber más MIPYMES, que en los gráficos que hay en que en la economía crece el papel del sector no estatal, llámese privado, cooperativo, de pequeña empresa, de trabajadores por cuenta propia, se va a hacer con consistencia y que no hay un criterio hostil, sospechoso, suspicaz hacia esa parte de la economía. La salida de la crisis está en una economía mixta.
donde hay que respetar y dialogar con la autonomía de los otros actores y donde se acabó la idea de qué cómodo era manejar las empresas estatales con orientaciones partidistas. Eso es así de sencillo. Esa resolución es un mal ejemplo. Y lo que creo es que antes de que entre en vigor, que dice que tiene 90 días, lo más correcto sería que la revirtieran. Que la revirtieran. Y que también se busque responsabilidades a quienes siguen obsesionados con el control comunista. Para decirlo con nombre y apellido, porque esto tiene de la obsesión leninista por el control político. Y que obviamente, dadas las condiciones actuales, la movida a una economía mixta va a implicar liberalizaciones políticas y consecuencias políticas importantísimas. Si el reto más urgente del país es la reforma económica, el reto más difícil para un sistema como el cubano, basado en la piedra angular leninista de control unipartidista, va a ser las consecuencias políticas de la autonomía que adquieren los actores sociales y económicos y políticos como resultado de una reforma económica, de una economía mixta consistente. Ese es un reto urgente, pero ellos son los que están al frente del país, son los que tienen que exponerse a eso y tomarlo. Y no puede ser de que el desarrollo del país se retrase en función de que ellos mantengan el control leninista sobre el sistema político. Donde se acaben los intereses del país y empiecen los intereses del Partido Comunista o de la élite que hay allí o de las personas que están manejando eso, ahí mismo hay que bajarse como patriota. Hasta aquí llegué. Esta resolución no tiene nada que ver conmigo. Me opongo al bloqueo noche, tarde y madrugada. Soy partidario de que haya relaciones normales. Esto es tuyo porque esto es una medida típica comunista y yo no soy comunista y no tengo por qué participar en nada de esto. Ni es de mi responsabilidad, ni la tengo que defender. Eso es un problema tuyo, porque estás haciendo cosas que no están encaminadas en el elemento del patriotismo, salvar el país. Salvar el país. Son elementos que tienen que discutirse ahí. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, mira, Pau, si eso tienes alguna duda con eso, yo creo que el límite de edad es importante allá, aquí y acullá. Para que se sepa, porque bueno, a mí no me han dado nunca una función gubernamental, ni allí ni acá, y por eso tengo la facilidad de que yo puedo decir lo que me dé la gana. Y no creo que debe estar ahí ni por todo aquello ya hace rato. Y te voy a agregar más. Creo que los problemas de Cuba están asociados en gran medida, primero que todo, al bloqueo. Pero un problema que ha tenido ese sistema específico es la permanencia, más allá de los límites razonables de tiempo de las principales figuras políticas de la generación histórica que hizo la gran revolución de 59. Fíjate. Le reconozco el mérito de ese histórico importante, pero de ahí acá hubo un momento en que debieron haberse puesto los límites de mandato y empezando por Fidel Castro, incluyendo a Raúl Castro, y ahora lo va a tener que hacer Díaz-Canel, retirarse con 2 periodos y punto, institucionalizar eso. Ha sido el país donde la generación que hizo la revolución ha durado más en el gobierno y por eso ha trancado renovaciones, reciclaje de élites que son importantes en cualquier país. En cualquier país. Porque se institucionaliza no se institucionaliza, pero se regulariza el procedimiento por el cual el debate político, la deliberación, es prácticamente entre personas que quieren identificar lo que quiere oír el que está sentado en la mesa de la presidencia y que es la misma persona por 50 años o la persona que está en segundo lugar, pero que también sigue por 70 años, y ahora la persona escogida por esas personas. Entonces, eso naturalmente que tiene problemas. Y esta resolución es resultado de ese tipo de cosas, de las cuales habría que despertarse y empezar a hablar de estos temas de otra manera. No, mira, nadie se tiene. Usted no se tiene que disculpar conmigo, usted no me ha insultado. Si usted tenía un concepto erróneo es su problema, pero tiene el derecho a tenerla. Eso no es el problema que podemos resolver. Yo, bueno, no he visto las declaraciones del profesor Zugaray, alguien a quien respeto mucho.
Yo no creo que esto le dé armas ni a Trump ni a Marcos, porque ni Rubio ni Trump tienen razón alguna para practicar la política de bloqueo ni de guerra económica. Eso no hay justificación ninguna, ninguna, ni a la luz del derecho internacional, ni a la luz de la ética, ni a la luz de la historia, no hay justificación ninguna. Si Carlos Alzugaray dijo eso, de que le dio armas o justificaciones, yo no estoy de acuerdo con si ese fue. Pero bueno, tengo que leer lo que dijo el profesor Alzugaray. A lo mejor es su visión. Además, con el nombre ese de pata de cerdo, usted ni siquiera se identifica. Yo tengo esa visión y la explico con claridad. ¿Qué es lo que hay aquí? Primero que todo, vamos a hablar ya esta es ya mi posición. Yo leí lo que dijo Carranza. Salió un artículo breve también de Joaquín Benavides en Segunda Cita. No sé si lo podríamos encontrar para ponerlo ahí, pero en Segunda Cita, el blog de Silvio Rodríguez, salieron unas opiniones de Joaquín Benavides, que fue ministro presidente del Comité Estatal, creo que fue del Comité Estatal de Estadística, ahora no me acuerdo, pero que fue del Comité Estatal de Estadística o del Comité Estatal bueno, no me acuerdo ahora, pero que tuvo una posición de ministro presidente en Cuba, y él ahora saca un artículo en el blog Segunda Cita que hay que leer con interés también. Yo dije que habían tres cosas. Digo, leer el texto de la resolución, leer lo que puso Carranza y leer lo que dijo Joaquín Benavides en Segunda Cita, donde hay algunas cosas ahí. Si puede, lo podemos agregar. Ahí está. No sé qué dice ahí. Yo creo que ese no fue el que yo vi. Déjame ver. Ese no fue el que yo vi. El que yo vi decía algo como, déjame ver si yo lo encuentro. El que yo vi de Segunda Cita decía resolución 56 del 2024, error económico y político. Yo no voy a comentar eso de Benavides y de Alzugaray porque no lo he leído. No me parece responsable comentar en público algo que yo no he leído. Pero este se llama, le digo, se llama resolución 56, es como se llama el artículo este de que yo vi en Segunda Cita. A ver, yo lo tengo ahí, ya yo lo estoy poniendo. Mira, déjame ver aquí. Es así, este es el que estaba. Resolución 56 del 2024, error económico y político. Y lo expone Joaquín Benavides. Yo le recomiendo que usted lo lea. Pero a mí me parece, por ejemplo, para que la crítica quede ya redondeada, primero, si lo que se necesita es que haya impuestos, que hay grandes rentas o ganancias monopólicas asociadas, rentas monopólicas o ganancias asociadas a esta función de arbitraje o de traer cosas importadas y vendérselas a los minoristas, y se quiere obtener más dinero, hay formas, más impuestos, hay formas en las cuales la autoridad fiscal se puede ejercer sin cancelar la actividad misma. Como dice Carranza, lo más probable es que si tú cancelas la licencia, vas a cerrar la base tributaria, el espacio en el cual le cobras impuestos. Entonces, eso lo puedes hacer, cobrar más impuestos sin tener necesidad de mandar las señales erradas, de andar diciendo que hay un tira para adelante y para atrás en la idea de que el país se vuelva más una economía de mercado. No digo una economía de mercado, me refiero a una economía mixta. Saludos al amigo Roger que está por aquí, que es el que se llama Bohío Digital. Entonces dice aquí, es mi opinión, que me recuerda que Benavides fue presidente del Comité Estatal del Trabajo y la Seguridad Social. Gracias, yo no me acordaba bien de lo que él había sido. Lo conozco personalmente, hemos coincidido en algunos eventos. Una persona muy preparada, respetuosa, da gusto conversar con él, y este texto que publica el blog de Silvio, Segunda Cita de él, es muy importante.
Me dice ahora, parece que hay otro, pero yo no lo había leído. Y entonces creo que primero eso es importante. Segundo, es entender que debe haber competencia y no discriminación entre actividades que hacen las empresas estatales y otras que compiten con ellas en las empresas privadas no estatales y las empresas, las MIPIMES, etcétera. Eso tiene efectos multiplicadores importantes que grandes teóricos de las transiciones de economías de comando a economías mixtas y economías de mercado han enfatizado. Hay un gran libro sobre eso que se llama Transición y Economía, del profesor de la Universidad de Berkeley, Gerard Roland, en el cual él explica, por ejemplo, el efecto importantísimo que esa competencia tiene en la creación de mercados de managers en el Estado, porque obliga a las empresas a renovar sus managers y a sacar a aquellos que no son capaces de adaptarse a las nuevas condiciones en la medida en que usted expone esas compañías estatales a la competencia del sector no estatal. Recomiendo el libro, Mendive, si puede búscalo por ahí, Gerard Roland, Transition and Economics, profesor de la Universidad de Berkeley, parte de la iniciativa para el Policy Dialogue del profesor Joseph Stiglitz de la Universidad de Columbia University. De la Universidad de Columbia, Columbia University quiere decir Universidad de Columbia, discúlpenme ahí. Entonces, esas son cosas que nos ayudarían a pensar. Hay que pensar la reforma de una manera comprensiva, integral, romper los equilibrios de reforma parcial donde florece la inflación, la corrupción, el arbitraje indebido, el uso de rentas monopólicas que no deben estar presentes, actores de final de juego que conciben que se acaba la dinámica económica a la que están adaptados y desvisten, es como se dice, desvisten, se apropian de activos que son de las empresas estatales, que es mucho mejor privatizarlas que permitir que otros las desvistan y les roben sus activos. Entonces, eso hay que pensarlo, así una reforma comprensiva, general, y yo no voy a decir más porque yo no soy el que estoy en la responsabilidad de hacerlo, pero yo creo que hay elementos fundamentales de la teoría económica que no deberían desconocerse. Ese es el libro, Transición y Economía, Politics, Markets and Firm, de Gerard Roland. Bueno, voy a coger el último receso y ya vamos a terminar con Mandela, Cuba, Miami y el honor que representó haber cerrado filas con ese gran sudafricano. Esperen un minutico, voy a terminar de tomarme un juguito de naranja aquí y ya regreso con ustedes.